Ojo con esto que vamos a tratar ahora, porque mediante engaños, trámites ilícitos, bueno, una barbaridad que de repente uno pierde la casa, pierde el carro, pierde un montón de cosas y uno dice, ¿en qué momento alguien falsificó o me engañó? Hoy está con nosotros el licenciado Germán Mora, precisamente para contarnos de cómo lo cometen, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo lo logra, licenciado? Y bueno, ¿y qué podemos hacer? Con todos este grupo de amigos, porque a uno lo atiende aquí también, que ya terminamos siendo todos amigos, y hasta bailamos ahora, y además feliz año. Gracias a Dios. Bueno, hablemos de esto que se llama y se denomina fraude registral. Fíjate vos que tristemente el nombre no es el adecuado, porque el fraude no se hace en el registro. En la gran mayoría de los casos, más o menos en un 95% de los fraudes, se hace en la sede notarial, lo cual definitivamente es triste, y eso hay que decirlo por el hecho de que en buena medida uno ha tratado de verificar la función del notario, ver lo sólida que es, una función tan importante, tan estratégica, pero también reconozcámoslo, en Costa Rica hay muchos notarios y una buena cantidad son muy malucos, inclusive se desarrollan casi bandas y hay personas que se están dedicando básicamente, profesionales en derecho, notarios, a eso. Entonces, sería un poco injusto echarle la culpa al registro, realmente es casi todo en sede notarial. Vamos a invitar a nuestros amigos televidentes porque sé que esto va a generar mucha consulta. Recuerden que estamos conectados con ustedes a través de Facebook Live y ahora a propósito de lo que usted comenta, o sea, ¿cómo hacen los abogados para cometer estos fraudes? Ok. ¿Y cuáles son los más comunes también? Ok, vamos a muy rápidamente diferenciar. Abogado es aquel que te defiende de un caso. Notario es el que hace escrituras públicas. Correcto. Este segundo tiene lo que se llama fe pública. En Costa Rica la mayor parte de los abogados son notarios, a diferencia, por ejemplo, en Sudamérica, que sos abogado o sos notario. Aquí tenemos esa realidad, o sea, como ocurre también en Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, somos abogados y notarios, como es mi caso, por ejemplo. Entonces, pero quien opera aquí, quien funciona, es un individuo llamado notario público, que tiene fe pública, es un poder, una investidura que le da el Estado. Y entonces él tiene una cosa que se llama protocolo, y él dice que ayer compareció fulano a casarse, el otro a constituir una hipoteca, hablando de casarse, ¿verdad? A constituir una hipoteca, ahora lo saludamos. Y otro comparece a fin de vender la propiedad a otro estafador. Entonces muchas veces ocurre que el notario es engañado, porque muchas veces sucede que le traen cédulas de identidad falsas. ¿Falsas? Sí, wow. Considerando que tenemos tan robusto el Tribunal Supremo de Elecciones, tristemente no hemos podido combatir eso, ni tampoco, algo muy importante, es que el tribunal pueda dotar a todos los notarios, por medio de una aplicación, de que puedan verificar las cédulas de las personas, como por ejemplo cuando usted pasa por un aeropuerto, que le hacen así y ven electrónicamente si esa imagen le corresponde, o por ejemplo en Perú, donde tiene la identificación biométrica, que puede ser el dedo, el ojo, la oreja, hay una serie de formas de identificar biométricamente. Nosotros en muchas cosas andamos muy bien y otras muy mal. Ahora, hace pocos días, bueno, se generó la noticia de que se había capturado a una banda precisamente que se especializaba en hacer fraudes con lotes, con propiedades, ¿verdad? Falsificando los documentos. O sea, ¿qué es lo que necesitan para poder llevar? Y tristemente esto ha sido una cuestión muy generalizada en Costa Rica, y repito, si bien es cierto, yo me dedico mucho, digamos, a defender notarios, de las cosas hay que hablarlas como son. Hay muchos notarios que definitivamente están en esa... O sea, hay gente que se presta, profesionales que se prestan. Okay. Cuando hablamos de banda, hay un individuo que ubica una propiedad que en muchos años, casi siempre una propiedad sin construir, en casi todos los casos, porque si no, ¿cómo haría? Ubica esa propiedad, se da cuenta que por muchos años no ha tenido movimiento, muchas veces de extranjeros, y entonces ocurre y sobreviene que ellos, al ubican el plano, ubican el estudio, muchos años sin tener movimiento, y van donde un notario a hacer la fraudulencia, es decir, a decir fulano se hizo pasar por tal. Repito, muchas veces el notario es engañado y muchas otras está al servicio de esta delincuencia, al servicio de la banda. ¿Ok? Entonces, agarran esta propiedad, la ponen a nombre de una persona que más o menos tenga alguna coincidencia, si es una mujer que tenga una edad parecida, en fin. Claro, claro. Y en algunas otras cosas, yo no sabría decirte cómo, pero se logra fraguar una cédula falsa, una cédula de identidad falsa. ¿Cuál es el consejo?
que pidan más de un documento identificador, que puedan pedir, porque rara vez, en la cartera rara vez una mujer solamente anda la cédula, casi siempre anda algún carnet. La licencia o lo que fuera. Todo eso que pueda confirmar. Ahora, licenciado, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo de repente quiero vender ese lote que tenía desde hace mucho tiempo sin tocar ahí, ¿verdad? O cualquier otra inmueble, y de repente ya no está mi nombre? ¿Qué hago? Ok, tristísimo, doloroso, frustrante. He conocido sobre todo horrible, muchos adultos mayores. En alguna oportunidad tuve un caso, porque este tema es muy cercano a lo que yo trabajo. Me recuerdo algo muy, muy triste, cuando una señora decía, mire, es muy triste a mis casi 90 años, ante el tribunal llorando, decir que me di cuenta que quien me había falsificado la firma era mi nieto. Okay. Y mi nieto preferido, el más consentido, el más querido, el más cercano, el que me cuidaba, y lo que decía era, él vivía conmigo, cuando yo salía, que estuvo, decía la señora, en un asilo de ancianos, él llevaba a las personas a ver la casa. Y por supuesto un notario se prestó para decir, ok, aquí está el protocolo, y nosotros tenemos un principio que es muy, muy importante, es un ante mí, la unidad del acto notarial, las personas tienen que estar ahí cuando hacemos la escritura, ¿no? Ahora, licenciado, Anthony pregunta y dice que él vive en la casa, digamos que está a nombre del papá, y que si de alguna manera, ¿verdad?, en secreto, pudieran poner esa casa a nombre de uno de los hermanos. Sí, en secreto no, si no está el papá. Hay muchas cosas que ocurren y esto es muy importante. Yo personalmente creo que da para otro programa. De una vez ya me estoy invitando, ¿verdad? No pierda el tiempo. Está bien. Algo muy importante es que a veces ocurre que se engaña al adulto mayor. Ajá. A veces el adulto mayor es muy frágil. Hay momentos en que dice, abuelita, me urge un dinero y necesito poner esta propiedad a nombre tuyo no, yo te presto la firma para, y resulta que lo que hay es una estafa después, ¿ok? Ya no prestó la firma para la hipoteca, sino traspasó a este nieto, a esta persona cercana. ¿Qué es lo que se hace en eso? Se interpone una denuncia penal, que hay muchísimas, de hecho. Hay una unidad prácticamente establecida y especializada en esto en el Ministerio Público. Se interpone una denuncia penal indicando los hechos y también es muy recomendable acudir al registro también a interponer un procedimiento para que al menos se anote, para que no vuelvan o no sigan existiendo traspasos. Casi siempre, cuando esto se hace, la propiedad rapidito se traspasa a nombre de un tercero que le llamamos tercero de buena fe. Y lamentablemente ese tercero es el que con mucha frecuencia pierde la propiedad, pierde el dinero. Ahora, porque Anthony dice, o sea, esta es mi casa, por algún motivo seguramente ya tenía un acuerdo con el papá, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿en qué momento pasó esto? Sí, ahí lo que tenemos que tener claro es, en primer lugar, ir donde un notario de nuestra confianza, ¿ok? Una persona, nosotros si vamos donde un médico, tenemos problemas de los pies, vamos donde la persona que corresponde, epidérmico, lo que usted quiera, igualmente tiene que ser con los notarios. No todo el mundo sabe estas cosas, es como las sucesiones o las mortuales, poca gente sabe eso. Entonces, lo primer término. El segundo término, no está de mal estar revisando. Hay una pequeña sugerencia, es un poquitito técnica, pero yo a veces sugiero, cuando me dicen, ¿qué puedo hacer? Tengo una propiedad libre, no quiero perderlo, haga un tipo de escritura que se llama cédula hipotecaria. La cédula hipotecaria es como una hipoteca, pero en vez de no solamente tener la hipoteca inscrita, te dan un documento que es como una acción. Claro, no la pierdan porque si no es un lío si se queda pierde. Sin, exacto. El que se le encuentre se lo deja. Exactamente, exacto, gira, que se la encuentre es de él. Entonces, y la puede hacer por un monto muy pequeño. Ahora, Laura nos está comentando que el padre de ella falleció y dejó su casa en patrimonio. Que si hay alguna manera de cambiar este estatus. Sí, por supuesto. Si el padre falleció y si el patrimonio estaba a favor de él, lo cancelan. Hay una solicitud de cancelación y tienen que hacer una mortual o proceso sucesorio para repartir el bien del papá, porque intuimos que probablemente Laura tenga otros hermanos. Ahora, hay seguros, la gente se pregunta, ¿verdad? Si donde hay todas estas malas prácticas, ¿hay algún seguro que proteja al cliente o proteja al dueño? ¿O esto no funciona así? Como cuando el médico, digamos, hay una mala praxis, también una mala praxis en el derecho o en el notariado. Ok, lo que sí tenemos es una excelente pregunta. Hoy por hoy el notario tiene un seguro, ¿ok? Pero el seguro, lo dijiste muy bien, va a indemnizar una malpraxis. El seguro por lo general no indemniza un delito. Ok, sí hay empresas que se dedican a estar revisando las propiedades y a decirte hubo un movimiento, ¿verdad? Pero eso es como
como aquella empresa que te dice se metieron a robar su casa. Yo quisiera que no me la robaran. Claro. Igual aquí, ¿verdad? Entonces, como les repito, ese pequeño tip volado es una cédula hipotecaria de poco monto y tenerla guardada, porque sin la cédula hipotecaria no se podría traspasar. Bien, tenemos un caso, ¿verdad? Que esto puede pasarle a alguno, que de repente, 50 años después, este caso nos lo cuenta Milagros, se da cuenta la familia de que la abuela había dejado un derecho, pero nadie tenía ni la menor idea. ¿Se puede después de 50 años reclamarlo? Por supuesto, no se pierde. Laura, dijiste, ¿verdad? Ajá. No se Milagros. pierde. Milagros, perdón. Milagro no se pierde. Lo que ocurre es que tienen que ubicar la materialidad del derecho. Porque muchas veces los derechos existen formalmente, pero físicamente no están ubicados. Eso es lo que tendrían que ver. Si hay la posibilidad de ubicarlos, los otros deben ser familia, probablemente proviene también de alguna mortual, de algún proceso sucesorio. Ajá. Entonces lo que es importante es poder ubicar a dónde está ese derecho. O sea, esta esquinita es mía, porque si no yo soy codueño de la última molécula de tierra que tenga ahí. Claro, claro. Licenciado, como siempre es un placer conversar con usted con todos estos conocimientos y recomendaciones. Así que sí, vamos a reunirnos. El del adulto otra vez. mayor es importante Sí, hacerlo. señor, Muy importante. quedamos pendientes con eso y muchísimas gracias. Para mí es un honor.